Ahora presentamos En paz me acostaré. Para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Bendiciones, hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga en esta hermosa noche. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor por esta hermosa noche que nos da. Bendiciones, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su espacio, En paz me acostaré. Gloria al Señor por esta hermosa noche que nos da. Bendiciones, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su espacio, En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Estamos transmitiendo en vivo y por audio a través de su emisora web, Vino Nuevo, y simultáneamente en video a través del Facebook Live de Ministros de la Palabra. Este mensaje, hermano y hermana, está siendo compartido en el Facebook Live de Vino Nuevo Radio. Así es que usted nos puede estar escuchando a través de la radio y también nos puede estar viendo a través de la plataforma de Facebook Live. Tal y como lo habíamos anunciado la semana anterior, nos corresponde en esta noche ver el tema cómo conocer y hacer la voluntad de Dios. Cómo conocer y hacer la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Cómo conocer y hacer la voluntad de Dios. Gloria al Señor. ¿Qué le parece, hermano y hermana, si presentamos este tema delante del Señor? Cómo conocer y hacer la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nos has reunido en ese momento para traer tu palabra, voz fresca del cielo. Gracias por la oportunidad que nos das, el privilegio de traer, Señor, a muchas personas que nos están escuchando y nos están viendo, la voz de lo alto, tu voluntad para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Recibe toda la honra y recibe toda la gloria. Hermano y hermana, ¿te sientes frustrado en tu experiencia cristiana al saber que Dios tiene para ti una vida más abundante de la que has tenido hasta aquí? También quiero preguntarte, ¿anhelas ardientemente encontrar la dirección de Dios en tu vida y ministerio, pero no sabes cómo hacerlo? ¿No lo sabes? A través de la vida de Moisés, usted y yo vamos a aprender en esta noche que Dios obra a través de sus siervos. Dios obra a través de sus siervos. Dios siempre está obrando alrededor nuestro. Ahora,
También aprenderemos a través de la vida de Moisés que una cosa son los planes de Dios y otra muy diferente son nuestros propios planes. También puedes tener una relación de amor con Dios y a través de esa relación Dios nos invita a unirnos a Él. Además, la invitación de Dios produce en muchas ocasiones crisis de fe y de eso vamos a aprender en esta noche. Pero también tenemos que saber, hermano y hermana, que unirse a Dios exige ajustes importantes. Unirse a Dios exige ajustes muy importantes. Pero que una experiencia con Dios se obtiene únicamente a través de la obediencia. Gracias le damos al Señor por todos aquellos hermanos que poco a poco se van incorporando a esta transmisión en vivo. Nuestra hermana Ana Lisbeth Mora está con nosotros en esta noche. Nuestra hermana Ana Lisbeth Mora. También su esposo don Gilbert está también conectado con nosotros en esta noche. Dios le bendiga, hermana Lisbeth. También nuestra hermana Vanessa Rodríguez está conectada con nosotros. También mi hermano José Pizarro, nuestra prima Mabel, imagino que Jennifer y toda su familia están en esta noche en vivo. Le saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña, muy agradecido de que usted esté con nosotros recibiendo esta palabra. Dios obra a través de sus siervos. Me gustaría mucho, hermano y hermana, si fuera posible, que los hermanos que nos están escuchando a través de la radio y a través de video me confirmaran que están recibiendo buen sonido. Yo en este momento no tengo retorno, pero yo esperaría que usted me indique si está recibiendo bien esta transmisión en vivo. Dios obra a través de sus siervos. Dios obra a través de sus siervos. Y hay algo que usted y yo tenemos que aprender de parte del Señor, y es que Él obra a través de lo que conocemos como el principio de la instrumentalidad. Dios obra a través del principio de la instrumentalidad. El libro de Amós fue un profeta que se encuentra su libro en el Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 7. Dice Amós: claro que no pasa nada al azar. No pasa nada al azar. Dios, el Señor, antes de hacer algo, primero se lo revela a sus siervos, los profetas, para que estos a su vez se lo adviertan al pueblo. A Dios le fascina operar a través de la instrumentalidad y Él revela sus planes a los profetas. En este caso usted y yo hoy tenemos la palabra escrita y esa revelación es para que usted y yo, hermano y hermana, la utilicemos y advirtamos al pueblo. Cuando vamos a Éxodo capítulo 1, versículo 1 al 22, yo voy a leer un fragmento de esta palabra. Gracias a los hermanos que nos están confirmando que la transmisión se está escuchando bien en esta noche. No tengo retorno, pero yo espero estarle bendiciendo a usted que nos está ahí escuchando. Éxodo capítulo 1, versículo del 1 al 22, nos dice que cuando Jacob llegó a Egipto, iba acompañado de sus hijos. Eran un total de 70 personas. Pasado el tiempo murieron, pero como habían tenido muchos hijos, por todo Egipto habían israelitas. Años después, un nuevo rey le dijo al pueblo: fíjense, los israelitas van a seguir aumentando, y cuando haya guerra, se unirán a nuestros enemigos. Continúa la palabra diciendo: para humillar a los israelitas, los egipcios los pusieron a órdenes de capataces, los trataban con mucha crueldad y los hacían trabajar muy duro. Y como los israelitas seguían haciéndose más numerosos, ya aproximadamente eran 2 millones de personas cuando salieron de Egipto, el rey de Egipto le ordenó a todo su pueblo: echen al río a todos los niños israelitas que nazcan para que se ahoguen, pero dejen con vida a las niñas. Es un rápido relato desde la entrada de Jacob a Egipto y desde el momento en que ya los israelitas eran más de 2 millones de personas, casi al final de la esclavitud,
y es donde el faraón ordena que estos niños varones sean aniquilados. En Éxodo capítulo 12, versículo 40, dice la palabra del Señor: los hijos de Jacob y sus descendientes habían vivido en Egipto 430 años, y el último día del año 430, todo el pueblo del Señor salió de Egipto. Siempre ha habido una controversia en cuanto a estos 430 años. Siempre ha habido ahí un tema controversial en cuanto a este asunto de los años que estuvieron de esclavitud en Egipto. Porque, hermano y hermana, los años que realmente estuvieron el pueblo de Israel bajo esclavitud fueron apenas 144 años. Ahora, ¿por qué Éxodo capítulo 12, versículo 40 nos habla de 430? ¿Por qué nos está hablando acerca de 430? Bueno, precisamente, hermano y hermana, Gálatas capítulo 3, versículo 17, el apóstol Pablo nos hace una aclaración acerca de este particular. Dice la palabra del Señor: Dios hizo un pacto con Abraham, y este pacto no fue cancelado, ni la promesa anulada, por la ley que vino 430 años más tarde. Vean qué interesante, los 430 años que Israel está en la tierra total de Canaán, de Egipto, fueron 430 a partir de el pacto que Dios hace con Abraham. Entonces los 430 años tienen que tomarse a partir del pacto que Dios hace con Abraham. No fueron 430 años que el pueblo de Israel estuvo en esclavitud. El tiempo de esclavitud fueron apenas de 144 años. Por eso es que desde Génesis capítulo 12 hasta Éxodo capítulo 12 hay 430 años. Entre Génesis 12 y Éxodo 12, ahí sí hay 430 años. Entonces es muy importante hacer esta aclaración, porque siempre se ha enseñado mal o se ha predicado mal diciendo que el pueblo de Israel estuvo subyugado bajo la dinastía faraónica durante más de 400 años, y eso no es así. Se habla de ese tiempo porque fue desde el momento en que Abraham entra a toda esa zona enorme de Canaán y hasta el momento en que el pueblo de Israel es libertado. Ahora, ¿qué sucede una vez que José, el hijo de Jacob, muere? Recuerde usted que José había sido el segundo después de Faraón, gobernó la tierra de Egipto en una época de muchísima hambruna, y interesantemente, después José muere, y dice Éxodo capítulo 1, versículos 6 al 8. Con el correr del tiempo, José y sus hermanos murieron, pero sus descendientes fueron muy fructíferos y se multiplicaron rápidamente, de modo que llegaron a ser un pueblo muy numeroso. Y no solamente muy numeroso, sino que también llegaron a ser un pueblo muy fuerte. Pasado el tiempo, subió al trono de Egipto un nuevo rey que no se sintió comprometido con los descendientes de José. Una cosa fue el faraón en la época de José, y otra cosa muy diferente, los faraones que siguieron después de la muerte de José. Y aquí es donde encontramos el cumplimiento de una profecía que Dios le había hecho a Abraham en Génesis capítulo 15, versículo del 13 al 16. ¿Cómo conocer y hacer la voluntad de Dios? De eso estamos hablando en esta noche. Entonces el Señor le dijo a Abraham: ten la seguridad de que tus descendientes van a vivir como esclavos en una tierra extraña y los van a tratar mal. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice y haré que tus descendientes, salgan libres.
y con mucha riqueza. Tus descendientes regresarán a esta tierra. Van a regresar a esta tierra. Tus descendientes regresarán a esta tierra. Ahora, lo que estamos viendo entonces es el cumplimiento de una profecía que Dios le había hecho a Abraham. Hermano y hermana, no sé si usted lo sabía, pero Dios siempre está obrando alrededor nuestro. Aunque usted no lo sepa, aunque usted no lo sienta, aunque usted no lo palpe, aunque muchas veces usted y yo lo dudemos, Dios siempre está obrando alrededor nuestro. De una manera que no lo podemos percibir, pero de una manera hermosa, acomodando las situaciones, ordenando lo que hay que ordenar, trabajando lo que hay que trabajar. Usted es una persona muy importante para Dios y Dios siempre está a su alrededor trabajando y obrando por usted. Ahora, Éxodo capítulo 2, versículo del 1 al 10. Dice, un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu, la cual quedó embarazada y tuvo un hijo. Lo escondió durante 3 meses, pero no pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, puso el niño dentro del canastillo y lo dejó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Más tarde, la hija de Faraón bajó a bañarse al río y vio el canastillo entre los juncos. Al abrir el canastillo y ver allí dentro a un niño llorando, la hija de Faraón sintió compasión de él y dijo, ese niño es hebreo. Lo adoptó como hijo suyo y lo llamó Moisés, pues dijo, yo lo saqué del agua. Moisés, hermano y hermana, nace 64 años después de la muerte de José. O sea que una vez que José muere, el pueblo de Israel es subyugado por los egipcios y hasta el nacimiento de Moisés, el pueblo lleva ya 64 años viviendo bajo opresión egipcia. Cuando el pueblo lleva esa cantidad de años, Moisés nace y se convertirá 80 años después en el libertador de la nación. Ahora, lo que aparentemente era una tragedia, era parte del propósito de Dios. Cuando usted, hermano y hermana, considere que alguna situación que está viviendo en su vida es un tema lamentable, es un tema trágico, es un tema incomprensible, hay cosas que suceden en nuestra vida que todavía, hermano y hermana, no las logramos entender por qué es que pasan, por qué es que suceden, pero lo que sí podemos descansar en el Señor es poder entender que todo obedece a un plan estratégico que Dios tiene para usted y tiene para mí. Ese niño Moisés era parte de un plan universal que se cumpliría 80 años después. 80 años después, ese plan se va a llevar a cabo. Ahora, una cosa, hermano y hermana, son los planes de Dios y otra muy diferente, hermano y hermana, son nuestros planes. Y es que, qué difícil. Muchas veces yo quisiera que los planes de Dios se acomodaran a mis planes. Yo quisiera que los planes de Dios se ajustaran a mis planes. A veces uno dice, por primera vez yo desearía que ese plancito que yo tengo me lo avale Dios y que me lo cumpla. Sin embargo, los hijos de Dios, las hijas de Dios, llegamos a entender que una cosa son los planes que Dios tiene y a veces están muy lejos de los planes que usted y yo tenemos. A los 64 años de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, dice Hechos capítulo 7, versículo 20 al 22, que nace Moisés. En ese tiempo nació Moisés. Era un niño muy hermoso a quien sus padres cuidaron durante 3 meses, sin que nadie se diera cuenta. Luego tuvieron que abandonarlo, pero la hija del rey lo rescató y lo crió como si fuera su propio hijo. Moisés recibió la mejor educación que se daba a los jóvenes egipcios y llegó a ser un hombre muy importante por lo que decía y por lo que hacía. Sin embargo, un día Moisés, hermano y hermana, tiene que ser confrontado con sus raíces. Moisés llegó a ser muy confrontado con el tema de sus raíces. La Biblia no es clara
cómo es que Moisés llega a darse cuenta que es de nacionalidad hebrea, y aunque haya sido criado en el palacio del faraón, no era un egipcio de nacimiento, era un hebreo. El escritor del libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 24 al 25, nos dice que por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar los efímeros planes del pecado. No sabemos cómo es que Moisés llega a darse cuenta de sus raíces hebreas, y al darse cuenta que no era un egipcio, inmediatamente se identifica con la opresión que su propia nación estaba viviendo. Si había algo importante en el contexto histórico, es ese arraigo que daba la nación. Qué hermoso es cuando usted pertenece a un país y usted ama ese país y se siente arraigado por ese país. Dice Hechos capítulo 7, en el versículo 23 al 24, que cuando Moisés tenía 40 años, a los 40 años exactos de haber vivido en el palacio, de haber comido manjares, de no haber tenido ninguna necesidad económica, de haber estudiado en los mejores lugares del contexto histórico, de haberse rodeado con la alcurnia, de haber tenido un abolengo, un gran apellido, es muy probable que Moisés pudo haber llegado a ser el faraón sucesor. Pero dice que cuando tenía 40 años y al darse cuenta de su raíz, decidió ir a visitar a los israelitas, porque eran de su propia nación. Y dice la Biblia que de pronto, vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Sin pensarlo mucho, defendió al israelita, dice, y mató al egipcio. Moisés se arroja precisamente la situación de defender a ese israelita que estaba siendo maltratado por el egipcio, y al defenderlo termina asesinando al judío. Termina asesinando al egipcio por defender al hebreo. Ahora, si de verdad Moisés hubiese decidido por su propia cuenta convertirse en el libertador del pueblo de Israel y haber hecho eso a su manera, hermano y hermana, nada más imagínese cuántas personas hubieran muerto. Si de verdad Moisés hubiera querido seguir adelante este proyecto de defender a su nación de la opresión, muchas personas hubiesen muerto. Moisés se va a convertir en el libertador de la nación, pero hermano y hermana, se va a convertir en el libertador a la manera de Dios. Una cosa es lo que usted hace a su manera, y otra cosa es cuando usted lo hace a la manera de Dios. Recordemos al general sirio Naamán. Naamán tuvo que aprender que si quería ser sano, tenía que ser sano a la manera de Dios. No sucederá nada positivo, efectivo y agradable a Dios cuando usted y yo hacemos las cosas a nuestra manera. Moisés va a tener que entender muy duramente que las cosas se hacen a la manera de Dios, no a nuestro modo. Así no va a funcionar las cosas. Ahora, a los 104 años de esclavitud, continuamos la lectura de Hechos capítulo 7, versículo 25 al 29. Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que lo habían enviado para rescatarlos, pero no fue así. Moisés creyó que sus compatriotas se iban a agradar de cómo Moisés estaba manejando las cosas. Más bien Moisés lo que estaba haciendo era complicando la situación en vez de mejorarla. Al día siguiente, cuando Moisés ha asesinado al egipcio, va y visita a su nación de Israel y ve a dos hombres judíos, hebreos, peleando. Entonces Moisés empezó a jugar ahora ya no de libertador, sino de pacificador. Se acerca a ellos y les dice: señores, ustedes son hermanos, ¿por qué están peleando? Vean la respuesta
de uno de ellos. Pero el hombre que era culpable empujó a Moisés y le dijo: ¿quién te puso como gobernante y como juez sobre nosotros? Y le preguntó: ¿me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Y cuando Moisés oyó esto, huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de Madián. Y allí en esa tierra nacieron sus 2 hijos. Hermano y hermana, a los 40 años de edad, después de vivir en la opulencia, después de vivir como parte de la dinastía faraónica, Moisés tiene que pasar otros 40 años siendo moldeado por Dios. Cualquier parecido con usted y conmigo es mera coincidencia. Una cosa es como usted ha vivido antes del Señor y otra es muy diferente cuando usted y yo venimos a los caminos del Señor. Antes hacíamos las cosas de una manera. Cuando usted y yo venimos al Señor, las cosas se tienen que hacer a la manera del Señor. Pero ese proceso de cambiar de lo que éramos antes a lo que somos ahora, yo le voy a dar a usted la razón en esta noche. No es fácil. No es fácil desaprender lo mal aprendido para aprender lo que hay que hacer bien a partir de ese momento. Y eso requiere, hermano y hermana, que usted y yo seamos moldeados. Por eso es que en esta noche estamos hablando cómo conocer y hacer la voluntad de Dios. Si queremos conocer y hacer la voluntad de Dios, definitivamente el Señor tiene que moldearnos. Hay cosas desagradables de nuestro pasado que usted tiene y que yo tengo y que el Señor tiene que ir arreglando. Hay cosas que tienen que mejorarse, hay cosas que tienen que eliminarse, y ese moldeo que Dios hace con usted y conmigo en muchas ocasiones es muy complicado y también bastante doloroso. Éxodo capítulo 2 versículos 23 y 24 dice: mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas seguían lamentando su condición de esclavos y le clamaban a Dios pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos del Señor, quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Moisés nace a los 64 años de esclavitud y 80 años después, a los 144 años, es que el Señor toma la decisión de libertar al pueblo de Israel y lo va a hacer con Moisés. ¿Dónde está Moisés en ese momento? Moisés se encuentra en el desierto. Aquella riqueza en la que vivió, aquella opulencia, Moisés lo tenía todo a la mano. Simplemente era con un chasquido de dedos y obtenía lo que deseaba. Podía obtener placer, podía obtener riqueza, podía obtener todo lo que sus ojos deseasen. Sin embargo, en el Moisés en el que estamos en ese momento, en Éxodo capítulo 3, es un don nadie. Después de haber sido un señorón, Moisés en el desierto es uno más, una persona común y corriente. En Éxodo capítulo 3, ¿qué se encuentra haciendo Moisés? Dice el versículo 1, Moisés estaba apacentando el rebaño de Jetro, su suegro. Se había convertido en un empleado de su suegro. Ya no era el hombre rico que tenía todo en Egipto. Ahora era un hombre pobre que tenía que trabajar para su suegro para poder subsistir y dar mantenimiento a su propia familia. Dice que Moisés estaba conduciendo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y sin quererlo, sin entenderlo, llegó a Horeb, al monte de Dios. Bendito Señor, que usted y yo, hermanos, sin saberlo, sin entenderlo y tal vez sin quererlo, una vez llegamos al lugar correcto donde iba a ser nuestro encuentro con el Señor. A partir de ese momento, su vida y mi vida iban a cambiar. A partir de Génesis capítulo 3, versículo 1, la vida de Moisés va a dar un giro radical. Ya no va a ser el hombre rico que era antes, eso desaparece. Ya va a dejar de ser también aquel don nadie
que estaba en el desierto como uno más, tal vez sin Dios y sin esperanza. A partir de este encuentro que Moisés va a tener con Dios, las cosas van a cambiar radicalmente para él, porque se va a convertir en un instrumento en las manos del Señor. Yo quiero bendecir a mi hermana Marta Dimas, que está reportándonos sintonía. Bendiciones, hermana Marta. Gracias por tu fidelidad a ese nuestro espacio. En paz me acostaré. También quiero bendecir a la hermana Faustina Dávila. Dios te bendiga, hermana Faustina. Gracias. Ella nos está sintonizando desde Heredia. Que el Señor también le bendiga. Y a todos aquellos hermanos que nos están dando su sintonía a través de audio, por su emisora web Vino Nuevo Radio, y también a través de las plataformas de video de Facebook Live, Ministros de la Palabra, y también Vino Nuevo Radio. Hermano y hermana, qué gran contraste hay entre la vida de Moisés como príncipe de Egipto y la que tuvo como pastor madianita. Usted y yo sabemos que el desierto tiene una analogía muy interesante que aparece a todo lo largo de la Biblia y que nosotros muchas veces nos hemos apropiado de ella. El desierto, hermano y hermana, siempre será sinónimo de preparación. Hay gente que siente que el desierto es sinónimo de angustia, sinónimo de dolor, sinónimo de carencia, sinónimo de tristeza. Sin embargo, para aquellos que confiamos, que creemos en el Señor, hemos llegado a aprender que el desierto es sinónimo de preparación. El Señor nos prepara a través del desierto que particularmente tiene para usted y tiene para mí. ¿Por qué el desierto llegó a convertirse en algo tan importante para la vida de Moisés? ¿Por qué fue un tiempo de preparación? Recuerde usted que Moisés tuvo que pasar como nómada y como pastor, y aprendió las costumbres de la gente a la cual él tendría que guiar, porque Moisés tendría que pasar 40 años con la nación de Israel en el desierto antes de que entraran a la tierra prometida. Moisés iba a aprender a conocer los peligros, a conocer los fríos nocturnos, a conocer los calores intensos del día, a conocer dónde se podía tomar agua, dónde se podía tomar alimento. Todo ese tiempo de preparación iba a ser muy útil en las manos de Dios para lo que Dios iba a hacer con Moisés. Así es que yo quiero que entiendas en esta noche que ese desierto por el cual estás pasando, esa enfermedad, esa angustia, esa tristeza, esa carencia, toda esa situación que estás viviendo, hermano y hermana, déjame decirte que el Señor la está utilizando para prepararte, porque el Señor no desperdicia ni un solo momento de la vida de sus hijos, y eso que estás atravesando será de gran bendición para otras personas. ¿Qué le parece si hacemos una pequeña pausa y ya retornamos? Esta señal es de Vino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Gloria a Dios. Para los hermanos que recientemente se están incorporando a esta transmisión en audio y video, el tema que nos está correspondiendo estudiar en esta noche lo hemos titulado ¿Cómo conocer y hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo conocer y hacer la voluntad de Dios? Le saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña, muy complacido porque usted nos esté dando en esta noche su sintonía. Esperamos bendecirle a través de la palabra del Señor. Moisés está en el desierto, está siendo preparado, está llevando el rebaño a las cercanías del monte Horeb. Y ha llegado un momento en la vida de este hombre, como llegó un momento en su vida, y llegó un momento en mi vida, hermano y hermana, que por la misericordia de Dios, por la gloria de Dios, el Señor nos mostró ese día su amor. Un día Él tomó la iniciativa, no fue mi iniciativa, fue la iniciativa del Señor. Yo no lo busqué, Él me buscó, como lo vamos a ver ahora. Y usted, hermano y hermana, yo quisiera que en esta noche conmigo agradeciéramos al Señor por su misericordia, porque Él nos miró
con ojos de amor. Hoy conversaba con una persona en horas de la mañana y esa persona me comentaba que había sido un gran drogadicto durante muchísimo tiempo. Él tenía otro amigo con los cuales se drogaban juntos. Y me contaba esa persona que este amigo drogadicto en un momento dado terminó suicidándose, precisamente a raíz de toda esa situación de drogadicción que él vivió. Sin embargo, él, por la misericordia de Dios, recibió la palabra del Señor a través de un compañero de trabajo y se convirtió al Señor y hoy testifica de que es hijo de Dios. Y yo le decía, mira, qué increíble la manera como Dios opera, porque ese amigo tuyo se suicidó, los dos eran drogadictos. La misericordia de Dios pudo haber llegado hasta esa otra persona que se suicidó, pero no aprovechó la oportunidad del Señor de venir a sus caminos. Sin embargo, le decía yo, en cambio usted, que también fue drogadicto, un día recibió palabra de su compañero de trabajo, él lo evangelizó y usted hoy es hijo de Dios. Únicamente, hermano y hermana, por la misericordia del Señor. Exactamente con Moisés, Dios toma la iniciativa. Y le voy a decir algo. Cuando Dios quiere hacer algo a través de nosotros, Él nos va a llevar desde donde nosotros estamos hasta donde Él quiere que estemos. Dios no podía trabajar con Moisés estando como faraón en Egipto. Dios no podía trabajar con Moisés donde Moisés se encontraba. Dios te trae desde donde te encuentras hacia donde Él quiere que estés. Yo quiero que en esta noche agradezcas la misericordia que Dios ha tenido sobre tu vida. Grande es la misericordia del Señor que Él te ha mostrado. Bendito sea el Señor. Dios invita a Moisés a unirse a Él. Y qué hermoso, hermano y hermana, porque cuando Dios nos llama, Él nos atrae con cuerdas de amor. Vea Éxodo capítulo 3, versículo del 2 al 3. Allí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Entonces pensó, qué cosa tan extraña. Voy a ver por qué no se consume la zarza. Y sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 9. Está hablándole Dios a Moisés. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Hermano y hermana, vean qué interesante. Moisés no tenía ni la menor idea de lo que Dios iba a hacer con él en esa ocasión. Lo busca, le cuenta lo que está pasando en Egipto, que Moisés lo sabía porque desde hacía 40 años atrás sabía que el pueblo lo estaba haciendo. Moisés iba a llegar a entender que hacía 40 años las cosas las hacía de una manera, pero que 40 años después, a través del Señor, las cosas iban a cambiar. Dios le da una orden, le dice que lo va a enviar a Faraón y que lo va a llevar para que saque a Israel de Egipto. Dios toma la iniciativa, te revela dónde Él está obrando y te invita a que te unas a Él. Hermano y hermana, lo único mínimo que Dios espera es que usted acepte la invitación. El Señor toma la iniciativa, revela lo que está haciendo, te invita para que seas parte de ese plan, de ese propósito, y lo que Él espera como hijo e hija de Dios es que te unas en ese trabajo, que te unas con Él, que aceptes esa invitación. Sin embargo, las invitaciones de Dios, hermano y hermana, producen lo que hemos llamado o denominado crisis de fe. Crisis de fe. Éxodo capítulo 3, versículo 11, pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Vean cómo empieza la humanidad a trabajar en la vida de Moisés. Cómo empieza Satanás a trabajar en la vida de Moisés diciéndole,
eres un inútil. ¿Qué va a saber un pastor de ir a liberar a nadie? Una cosa era cuando eras descendiente de la dinastía faraónica, ahora eres un don nadie, lo único que sabes es jalar rebaños para un lado y para otro. Moisés entonces responde a su propia humanidad diciendo, ¿quién soy yo? También más adelante en el versículo 3, el capítulo 3, Moisés dice, el problema es que si yo voy y le digo a los israelitas, el Dios de tus antepasados me ha enviado, ellos me van a preguntar cómo se llama, y yo ni siquiera sé cómo se llama usted. Cuando Dios me invita, empiezan las crisis, empiezan mis dudas, empiezan mis negativas, empiezan las reticencias, empiezan los temores. Vean que en el capítulo 4 de Éxodo, versículo 1, vuelve nuevamente Moisés a esquivar esa responsabilidad que Dios le está asignando a partir de ese momento. Moisés le dice, ¿y qué hago si no me creen y no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen que el Señor no se me ha aparecido? Moisés dice, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen que el Señor no se me ha aparecido? Y vamos al versículo 10 del capítulo 4 y continúa Moisés, Señor, por favor, yo nunca he sido un hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque yo soy tardo de habla y torpe de lengua. Moisés era una persona con una imperfección. Dicen los que saben que es muy probablemente que haya tenido una imperfección en el habla, algo que usted y yo conocemos como tartamudez. Entonces, Moisés está anteponiendo ese defecto que tiene, esa carencia, esa falta de habilidades delante del Señor para excusarse de cumplir la misión que Dios tenía para él. Hermano y hermana, no sé cuánto tiempo llevas excusándote delante del Señor para que te involucres en la obra que Dios tiene para ti. Hay excusas de excusas. Desde que se inventaron las excusas, todo el mundo queda bien. Hay gente que dice que es temerosa, unos dicen que no porque están muy ancianos, otros porque son pobres. Cuando lees biografías de la Biblia, hemos tenido la oportunidad en casi nuestros 40 años de ministerio de estudiar más de 100 biografías de la Biblia y te sorprenderás de las debilidades, de las carencias, de la falta de recursos que tenían muchos siervos de Dios, pero que llegaron a convertirse en grandes héroes y heroínas en manos de Dios, porque se cumple lo que el apóstol Pablo decía: cuando yo soy fuerte, débil, es cuando yo verdaderamente soy fuerte, porque el poder de Dios, decía Pablo, se perfecciona en mi debilidad. No se trata de tu carencia, no se trata de lo que te haga falta, se trata del respaldo de Dios. Y las crisis de fe las hemos tenido todos nosotros. Son aquellos momentos en los que hay que definirse, donde el camino, hermano y hermana, se bifurca, y la manera en la que usted y yo respondamos, hermano y hermana, a esa invitación de Dios para involucrarnos en su obra, va a determinar que usted y yo sigamos involucrados en esa obra gigante que se llama tamaño Dios, y que solamente Él puede realizar, porque usted y yo simplemente, hermano y hermana, somos instrumentos en sus manos. Entonces, dependerá de que yo siga con el Señor en esa obra que Él me ha encomendado, que me ha invitado a participar, o si mi decisión no es seguir esa invitación, muy probablemente yo terminaré perdiéndome en el propósito que Dios tenía para mi vida. Me voy a perder. Le dije que no al Señor, y hermano y hermana, Dios no tiene problemas si usted le dice que no. El Señor no te va a obligar a nada, lo hemos venido hablando las últimas sesiones. El Señor no te obliga absolutamente a nada. Él te invita, Él quiere que te involucres, Él te hace partícipe, Él te cuenta lo que está haciendo, Él te lo está revelando. Y lo menos que puedes hacer en actitud de agradecimiento por tanto que ha hecho. ¿Qué tienes que agradecerle? La salvación, en primer lugar. ¿Qué tienes que agradecerle? Su misericordia. ¿Qué tienes que agradecerle? La salud, tu familia, tu trabajo. Y en esa actitud de agradecimiento y adoración a Dios es que yo me convierto en un servidor del Señor y me involucro en la obra que Él está haciendo. Unirse a Dios, hermano y hermana, no es fácil y exige que usted y yo hagamos ajustes. Éxodo capítulo 4 versículo 18 dice: Moisés se fue de allí
y volvió a la casa de Jetro su suegro, y al llegar le dice a su suegro: tengo que irme. Al final, después de tanta reticencia, Dios le tuvo mucha paciencia a Moisés. Vimos apenas 4 excusas, de las cuales Moisés pudo haber presentado un sinnúmero. Dios le tuvo muchísima paciencia a Moisés, como se la ha tenido hasta el día de hoy a usted y me la ha tenido a mí. Todavía Dios te sigue llamando para que te involucres en su tarea. Pero hermano y hermana, un día esa invitación se va a cerrar. Y si te conviertes en aquel mayordomo que escondió el talento por temor a lo que su amo pudiera hacerte, vas a recibir un castigo del Señor por no haber administrado bien los bienes que Dios puso en tus manos. Moisés toma la mejor decisión y le dice a su suegro: tengo que irme, tengo que volver a Egipto, donde están mis hermanos de sangre, voy a ver si todavía viven. Recibe una bendición de su suegro y ya el Señor le dijo a Moisés: vaya a Egipto, ya murieron todos los que querían matarte. Moisés toma a su mujer, toma a sus 2 hijos, los monta en un asno y se va a Egipto, y en su mano llevaba la vara de Dios. Hermano y hermana, unirse a Dios exige ajustes importantes. No te puedes unir a Dios en la manera como hablas, en la manera como actúas, de la manera como piensas. Dios está muy interesado en que haga esos ajustes para poder unirte a Él en lo que Él está haciendo. Y esos ajustes tienen que ver con nuestras maneras de pensar. Es muy probablemente que si quieres involucrarte en la obra de Dios, hay amistades que tienes que dejar. Hay lugares que estás frecuentando que ya no debes volver. Hay cosas que estás viendo que tienes que dejar de ver. Hay situaciones que creías, convicciones, pareceres que tienes que abandonar, porque Dios no te va a utilizar si sigues haciendo las cosas como las hacías antes. Por eso es que Moisés fue un siervo moldeable. Dios desea en esta noche que tú seas un siervo moldeable. Por eso, cómo conocer y hacer la voluntad de Dios. De eso es de lo que estamos hablando en esta noche. Dios quiere moldearte, porque la única manera de que Dios te utilice es siendo un siervo moldeable, convirtiéndote en ese barro que el alfarero toma para moldearlo. No es agradable a Dios la manera como había sido hecho, entonces Él te moldea nuevamente. Y Moisés tiene que presentarse delante del Faraón. Ha sido llamado por Dios para una gran misión. Ahora, una experiencia con Dios, hermano y hermana, se obtiene a través de la obediencia. Si quieres conocer y hacer la voluntad de Dios, tienes que ser obediente. Moisés tiene que sacarlos del continente africano, donde está Egipto, y llevárselos al continente asiático, donde está la tierra de Canaán. El Mar Rojo hace esa división de continentes y Moisés tiene que trasladarlos de un lugar al otro. Y ya en Éxodo capítulo 14, versículo 15, el Señor le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Tú levanta la vara, extiende tu brazo sobre el mar, divide las aguas para que los israelitas los crucen sobre terreno seco. Ya Moisés tiene que empezar a trabajar en sus propias decisiones, con la cobertura de Dios, con el respaldo de Dios. Tiene que cruzar al pueblo de África hacia Asia, y es donde Dios le dice: bueno, ya usted no tiene que estar clamando tanto a mí, ya usted está listo, ya fue moldeado, ya usted está preparado para lo que tiene que hacer. Entonces, hermano y hermana, empiece a hacerlo. No puedes pretender y esperar que sea siempre Dios el que te diga lo que tiene que hacer. Es su Santo Espíritu el que te va guiando a hacer el trabajo que Dios te ha encomendado. Dios le dice a Moisés: voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan, voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército, de sus carros y de sus jinetes, y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Hermano y hermana, el siervo, el que es verdaderamente siervo de Dios, no elige si quiere obedecer o si no quiere obedecer. Eso tiene que quedarte muy claro en esta noche. Yo quiero saludar a nuestra hermana Camila, e imagino que debe estar ahí con su esposo Moisés. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Esperamos bendecirlos a través de las palabras. La hermana Camila reside en Heredia.
hasta allá los estamos bendiciendo. También estamos bendiciendo a su hija. El siervo de Dios no elige obedecer o no obedecer. A medida que Moisés, hermano y hermana, obedecía a Dios, Dios llevaba a cabo a través de Moisés lo que Moisés no podía hacer por su propia cuenta. ¿Quieres conocer y quieres obedecer? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Yo no sé cuánto tiempo, hermano y hermana, llevas trayéndole excusas a Dios como Moisés. Yo no sé si crees que estás en ese momento, en un tiempo donde estás de descanso. Los siervos de Dios no descansan. Los siervos de Dios mueren con las botas puestas. Moisés está en el desierto, Dios le está llamando, está siendo reticente. No sé si eso es lo que te está pasando a ti, pero si usted quiere conocer la voluntad de Dios, el Señor quiere involucrarte en el plan, quiere traerte con cuerdas de amor, pero tienes que hacer ajustes importantes en tu vida para que Dios te pueda, hermano y hermana, utilizar en lo que Él está trabajando. Ya no le digas más que no al Señor, involúcrate en su obra. La mies es mucha, los obreros son pocos. No se trata de tus habilidades, no se trata de si tienes dinero, no se trata de si quieres o si no quieres. Lo que vas a hacer, no lo vas a hacer simplemente por tus propios esfuerzos. No se trata de hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Cuando te decides involucrar en la obra de Dios, es el Señor el que te va a dar las herramientas necesarias para que puedas hacer lo que Él tiene para tu vida. Durante los primeros 40 años, hermano y hermana, Moisés fue alguien para el mundo. Fue un señor de la dinastía faraónica, comiendo lo que quería comer, viviendo como quería vivir, teniendo todos los placeres, con todo el alcance de su mano, como muchas personas hoy viven en el mundo. El problema es que para Dios así no funciona. El hombre y la mujer que se encuentran inmersos en las cosas del mundo, en las pasiones del mundo, en las presiones del mundo, no le pueden servir de una manera efectiva a Dios. ¿Por qué? Porque van a tener un pie en un lugar y un pie en el otro. El mismo Señor Jesús decía, no se puede servir a dos señores. Es imposible porque vas a quedar bien con uno y vas a quedar mal con el otro. Vas a agradar a uno y vas a desagradar al otro. No puedes estar en el mundo y a la misma vez sirviendo a Dios. Entonces, el tema es que tienes que venir 40 años después, como Moisés. Es interesante este periodo de tiempo, porque para usted y para mí es simbólico. Pero Moisés fue 40 años siendo alguien para luego convertirse en un don nadie en el desierto. Moisés tuvo que permitirle a Dios que lo moldeara en el desierto. Tuvo que ser lijado, tuvo que sacar fisuras, tuvo que sacar pareceres, cambiar chip. Dios tuvo que trabajar muy duro con Moisés y Moisés tuvo que dejarse moldear por Dios para poder que Dios lo llegara a utilizar. Pero te vuelvo a decir en esta noche que esa época de desierto no es más ni menos que un tiempo de preparación. Dios te está preparando para algo grande en tu vida. Esa enfermedad que estás viviendo va a glorificar a Dios, va a bendecir a otros y tarde o temprano el Señor va a mostrar en ti por qué es que estás atravesando esa etapa en la que en ese momento estás viviendo. Tal vez no es tu culpa. Aquí no se trata de que si pecaste o si no pecaste. Aquí lo que se trata es que Dios se va a glorificar en esa situación en la que estás atravesando para la gloria de su nombre. 40 años siendo alguien para después ser 40 años siendo un don nadie. Sus últimos 40 años, Moisés se convierte en un siervo obediente a Dios. Ha sido moldeado, ha sido totalmente cambiado en su manera de pensar. Yo quiero preguntarte a ti en esta noche, hermano y hermana, ¿cuál etapa de la vida de Moisés escoges para ti? ¿Cuál etapa de la vida de Moisés? El Moisés que vivía en el mundo, dándole rienda suelta a todos sus placeres, a aquellas cosas que quería hacer. ¿O te gusta la etapa de Moisés en donde es un don nadie, donde está siendo moldeado? ¿O te gusta la etapa donde Dios lo está utilizando para glorificar su nombre? Hay muchas cosas que hacer
en ese momento en la obra del Señor. Dios te está llamando en esa noche para que te involucres en Él. ¿Cómo conocer y hacer la voluntad de Dios? Permítele al Señor que te moldee, y una vez moldeado, el Señor te va a utilizar para sus propósitos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por esta palabra, gracias por esta noche, por tu bendición, porque tú nos has traído en este momento, Señor, a través de tu palabra, para que podamos, Señor, comprenderla, para que podamos, Señor, entender cuál es la perfecta voluntad que tú tienes para nuestra vida. Nos has venido llamando desde hace muchísimo tiempo. Tal vez hemos hecho caso omiso, Señor, de escucharte, pero queremos en este momento venir delante de tu presencia y que tú nos moldees para poder involucrarnos en tu obra, donde estás obrando. Señor, invítanos para poder ser partícipes de tu gloria eterna. Gracias por cada uno de mis hermanos. Esperamos que esta palabra, Señor, haya tocado sus corazones y que ellos hayan podido salir bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano y hermana, yo le invito para que se quede con nosotros en esta su frecuencia online, Vino Nuevo Radio. Tenemos una parrilla de programación exquisita, ideada para usted. Así es que quédese con nosotros y siga dándonos su reporte de sintonía. También, en nuestro caso, Ministros de la Palabra, nos volveremos a ver, si Dios lo permite, el próximo domingo. Recuerde usted que Ministros de la Palabra está transmitiendo en vivo y en directo a través de audio y video lunes, miércoles, viernes y domingo a las 8 de la noche. ¿Quiere escuchar la voz de Dios? ¿Quiere saber qué es lo que Dios quiere hacer en su vida? ¿Quiere escuchar palabra fresca de lo alto? Sintonícenos lunes, miércoles, viernes y domingo, 8 de la noche, de 8 a 9 de la noche. Siempre tendremos un tema para bendecirlo, para edificarlo. Ese es nuestro propósito. Nuestro eslogan es: pertenecemos a quienes servimos. El próximo domingo, 8 de la noche, vamos a abordar el tema: fuiste creado por Dios para su deleite. Dios quiere deleitarse a través de ti. El próximo domingo hablaremos acerca de esto. Que Dios te bendiga. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.